Navidad. Un árbol plantó sobre el bien y hijo, tuyo es todo que hay aquí, más el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Muy bien, bienvenidos a todos los que se están conectando. Quiero saber, Alejandro, ¿no? El chico que está con las nenas, ¿con Alejandro? Oh, muy bien, Alejandro de La Plata, ¿sí?
Muy bien, estaba media confundida. Bienvenido Francisco, bienvenido Javi, bueno, Ella, que siempre ella se conecta, Héctor, muchas gracias por conectarse y vamos a poner una canción más. El hermano que se acaba de conectar, ¿cómo se llama? Que es la primera vez que se está conectando también. Ángel. Ángel, muy bien, bienvenido Ángel. Y vamos a esperar porque todavía faltan 2 minutos para empezar la siguiente hora, depende del lugar que estén, donde yo estoy, van a empezar las 9 de la noche. Vamos a poner una última canción, así esperamos que se conecten más personas y luego vamos a empezar. Un momento. A ver, un momentito. Ese. Pueden mirar mi pantalla, ¿no? Sí. Muy bien. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.
absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Muy bien. Bueno, hoy es la primera vez que muchos de ustedes se están conectando y les quiero dar la bienvenida y bueno, algunos como no me conocen, nos hemos capaz hablado por chat, me quiero presentar, soy Carolina, mi apellido es Jorge, soy argentina, estoy viviendo hace unos pocos años en Estados Unidos, soy médica, no soy pastora, sí, todo lo que yo voy a compartir en la clase es todo basado en la Biblia, ¿sí? No soy paga por ninguna organización ni nadie, ¿sí? Todo lo que hago es como un trabajo para Dios, porque Dios me bendice infinitamente y es lo mínimo que puedo hacer, ¿sí? Y bueno, la clase de hoy es un tanto especial porque es una clase que usualmente no se da, ¿sí? En cualquier iglesia no se explica mucho este tema, sí, pero es muy importante. Y antes de empezar, vamos a empezar con algunos pedidos de oración, agradecimientos, si hay alguien que le gustaría pedir por un pedido especial, ahora es el momento donde todos juntos vamos a poder orar por ese pedido especial. ¿Hay alguien que quisiera pedir? Yo principalmente quiero agradecer porque todos ustedes se pudieron conectar. Yo sé que muchos están atravesando momentos tristes y creo que esto es lo mejor que nos puede pasar, poder buscar a Dios y su amor, sí, en los momentos más difíciles. Cuando uno se siente solo, ahí es cuando Jesús te toma de la mano y te dice, acá estoy yo. ¿Sí? ¿Hay algún pedido de oración, de agradecimiento? No sean tímidos. Sí, Javi. Yo, Javi, bueno, quiero pedir pues, por el descanso de mis papás, que recientemente, lamentablemente, fallecieron, y pues agradecer que, de cierta manera, gracias a mi mamá, es que hoy estoy aquí tomando clases contigo, Cara. Sí, gracias por conectarse. También está Francisco, bueno, él justo comentó, yo empecé un curso que lo terminé, donde su mamá asistía, y justo después que terminamos las clases se enfermó de coronavirus, sí, y Dios permitió, bueno, que quedáramos en contacto, sí, para poder que ellos estén en las clases. También quiero pedir por Héctor, no sé si está o ya se desconectó. Él también estuvo pasando un momento difícil, sí, él también terminó el curso. ¿Y hay algún pedido más para hacer? Si no, ya para empezar voy a orar. Sí, Feli. A mí me gustaría, Nancy, Caro. Nancy, sí. Bueno, pues a mí mi deseo es aprender hindi, y bueno, aquí hay muchísimos idiomas, hindi y tamil, pero bueno, hay muchísimos, pero a mí me gustaría aprender hindi y tamil para poder pues comunicarme aquí con las personas, y también pues para poder contar historias bíblicas en esos idiomas también a los niños. Bien. El hindi y el tamil me gustaría aprender. ¿Y qué idioma? ¿Hindi y qué? ¿Tamini? Tamil. Tamil, muy bien. Ella es de México, pero vive en la India. Se casó con un chico de la India, así que ahora tiene el desafío de aprender ese idioma tan difícil. Te compadezco.
pero Dios te va a ayudar a aprender. Feli, querías hacer un pedido. ¿Estás mudo? A ver, tenés que... Sí, quería agradecer a Dios porque me está permitiendo estar en esta reunión. Yo tuve una caída ayer, un accidente doméstico, y a esta altura podría estar con una fractura de cadera o de fémur, o de la pierna, pero Dios fue misericordioso y estoy bien, gracias a Dios. Fue un porrazo fuertísimo. Y ella tuvo un accidente antes de auto y, Tengo 2 barras vive de por un titanio. milagro de Dios. Sí, vamos a agradecer por eso y bueno, ¿algún pedido más? ¿Algún agradecimiento? Si no, ya vamos a orar. Muy bien. Inclinemos nuestros ojos para poder orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente porque tenemos este momento en el que podemos congregarnos, Señor, entre hermanos, aunque a distancia, todos en diferentes lugares, pero Padre, todos buscándote y tratando de hacer tu voluntad. Te suplico, Señor, de que tú estés en este momento, en cada hogar en el que estamos, que tu Santo Espíritu, tus santos ángeles estén con cada uno de ellos, Padre, y también conmigo, y que lo que yo hable en esta noche sean solamente tus palabras y dirigidos por ti. Padre, suplicamos tu presencia. Gracias, Señor, porque se pudo conectar Javi, Francisco, Ángel, Alejandro, Elda. También, Señor, gracias porque está conectada Nancy y ella pudo dar la clase. Te quiero pedir para que ella pueda aprender esos idiomas tan difíciles. Suelta, Señor, su lengua. Gracias, Señor, porque Feli, esa caída no fue peor y que yo sé que tus santos ángeles la sostuvieron. Te quiero pedir, Padre, en forma especial por la familia de Maru, Señor, de Francisco, Javier, para que tú estés sosteniendo toda la familia, Padre, y sosteniendo y que ellos puedan conocerte de primera mano, tu amor y Señor, que aunque haya dolor, Padre, que ellos se sientan acompañados por ti. Gracias, Padre, porque también se está conectando Ángel. Te quiero pedir una bendición especial por él, por su vida espiritual, Padre, por cada aspecto de su vida. Estate con él y también, Señor, con Alejandro. Te suplico por su familia, que es la primera vez que se conecta, pero Padre, para que tu Santo Espíritu y tus santos ángeles estén en ese hogar y también en cada uno de los hogares que representamos. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos, Padre, y ayúdame a poder ser clara cuando hable. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien. También perdón que tenía que haber pedido por Ramón y por Jenny de Santiago. Edward también se está conectando. Voy a hacer una oración al final por ellos también. Bueno, para empezar voy a compartir mi pantalla un momentito. Y el tema que hoy vamos a hablar va a ser sobre el amor de Dios, cómo a veces nosotros como seres humanos, ¿sí? Imaginémonos, a ver si, ahí está. Nosotros como seres humanos, adultos, a veces cuando tenemos un niño chiquito, ¿qué le decimos? Si está por tocar la electricidad, no toques, no metas el dedo a la pared, a los huequitos de la electricidad, porque te podés electrocutar. El niño muchas veces no entiende, y es a veces como nosotros, que a veces hay reglas, ¿sí? Y no entendemos, y no sabemos por qué, pero es la manera en que tenemos reglas a veces por amor y para protección nuestra, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar un poquito del amor de Dios hacia nosotros, mostrándonos algunos principios. ¿Se acuerdan cómo eran las familias en los 80? En los 70, ¿sí? En los 90 también, ¿sí? Donde
capaz las familias eran más unidas, ¿sí? Había más conexión, más comunicación que lo que hay ahora, porque ahora lo que tenemos es comunicación, pero a través de la tecnología, ¿sí? Y eso lamentablemente corta un poco, ¿sí? Esa comunicación en vivo y en directo, ¿sí? Pero no solamente eso ha ido cambiando, sino que también hay muchas cosas, ¿sí? Que han ido cambiando, como los valores, los principios, ¿sí? Que de alguna manera a veces capaz los que nacimos antes, ¿sí? Entendemos los valores de una manera diferente del niño que está naciendo ahora, pero por el hecho en el momento en el que vivimos. Pero eso no cambian, ¿sí? Los principios morales y reales, ¿sí? Que Dios ha puesto para dirigir nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la regla para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Sí? Hay a ver, Dios nos dio una ley, ¿sí? Que está basada en la moralidad, ¿sí? En la moralidad, en el compromiso que uno tiene hacia Dios. Antes de mostrarles estas fotos, les quiero mostrar, a ver, bueno, hay un día, Dios le dijo, había un profeta, Moisés, Dios le dijo que vaya al monte Sinaí, que le iba a dar en el monte dos cosas. A ver si tengo una foto por ahí. Le iba a dar dos cosas. Le dijo, vení, que yo te voy a dar una ley, ¿sí? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y además les dio un plano para construir un templo portátil, ¿sí? Que eso es para el tema de otra clase, el templo portátil que Dios le pidió a Moisés que construyera, pero ahí también le dio los 10 mandamientos. ¿Y cómo fueron escritos estos 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos 10 mandamientos? Y para poder entender eso, tenemos que entender una cosita. Estos 10 mandamientos, ¿sí? Que ahora vamos a mirar en un pequeño videito, es la única parte de la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios. Imagínense. Imagínense que ustedes le tienen que decir algo importante. Imagínense que tienen pocas horas para decirles algo lo más importante a una persona especial. ¿Qué le dijeran? ¿Qué le dijeran si tienen 10 minutos? Le van a decir lo más importante, ¿sí? Y si pueden, se lo van a dejar escrito para que quede escrito y quede recordado, ¿sí? Y bueno, sabemos en otras clases anteriores, hemos estudiado que la Biblia, ¿sí? La Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios, por eso sabemos que es la palabra de Dios, pero acá en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos es la única parte, ¿sí? Única parte de la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios. Y miremos este video para entender. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Se escucha? Perdón, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. No harás para ti ninguna imagen ni figura esculpida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ten presente el día del sábado para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No
matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otros. Escrito por el dedo de Dios. Vieron que acá en este se veía un fuego. Resulta que Dios, como Dios es tan poderoso, si nosotros lo vemos, ¿sí? Nos moriríamos, porque es súper poderoso, es todo luz, y por eso muchas veces se representó como fuego, ¿sí? Y por eso es que en este video lo han representado así. Pero bueno, ahí pudimos ver rápidamente cuáles son esos 10 mandamientos que fueron por el dedo de Dios. ¿Sí? Y en Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Y vamos a continuar. ¿Para qué sirve esta ley? Primero, nosotros capaz que ahora estoy medio un poquito saltando, pero porque vimos en otras clases, ¿sí? Pero a veces cuando nosotros decimos algo es pecado, ¿sí? ¿Qué significa el pecado? Significa transgredir la ley, ¿sí? ¿Y cuál es esta ley? Esta ley que son los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Y para qué sirve los 10 mandamientos, la ley? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa esto? A veces nosotros, por ejemplo, esta ley nos dice qué está bien, qué está mal, qué tenemos que hacer. Nosotros como seres humanos nacemos con pecado, ¿sí? ¿Qué significa que nacemos con pecado? A veces uno dice, un nene, ¿peca? ¿Es malo el nene? No, el nene es bueno. Pero, ¿qué pasa si al nene le decimos al nene, el nene se rompió un jarrón, muy caro, ¿sí? Un jarrón, un florero, ¿sí? Y la mamá le dice, ¿quién rompió esto? ¿Qué dice el nene? No, yo no fui. Y mintió, ¿sí? Sin querer mentir, pero ya mintió. Entonces nosotros como seres humanos somos pecadores, ¿sí? Y muchas veces transgredimos la ley de Dios, pero la ley de Dios realmente importa. Bueno, la ley de Dios nos muestra qué es pecado, y cuando nos damos cuenta de que como ser humano soy pecadora, no merezco nada, entonces ¿qué necesito? Necesito un Salvador, Jesús, que nos limpie, que me purifique, ¿sí? Y que de alguna manera me dé su justicia, ¿sí? Y yo acá puse una foto de mi Biblia en Éxodo 20, y que ustedes lo pueden ver, no sé si se ve porque está muy chiquito, sí, pero yo lo voy a ir leyendo, pero que esto, bueno, es la ley de Dios, son los 10 mandamientos. Y ustedes vieron de que, voy a pasar en el otro foto para que nosotros, a ver si, quiero que veamos esto. Nosotros sabemos, vamos a repasar primero cuáles son las características de Dios y cómo esas características de Dios son exactamente iguales
que la ley de Dios, sí, que estos 10 mandamientos, ¿cuáles características son lo mismo? Y es de alguna manera como el carácter de Dios se muestra reflejado en la ley, porque esta ley que Dios la hizo para hacernos bien a nosotros, para de alguna manera mostrarnos también su amor. Y hay diferentes versículos que son bastantes, por eso no los voy a leer, pero quiero recalcar cuáles son las características de Dios y también de esta ley. Dios es bueno y la ley es buena. Dios es santo y la ley de Dios es santa. Dios es perfecto y la ley de Dios también es perfecta. Dios es puro y la ley de Dios también es pura. Justo, es verdad, espiritual, también nos muestra la justicia. Dios es fiel, la ley también es fiel. Dios es amor, la ley también es un regalo por amor. Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que Dios no cambia. Dios siempre es igual ahora, fue siempre igual y siempre va a ser igual, ¿sí? Por eso nosotros podemos confiar, porque, a ver, cuando conocemos a alguien sabemos que esa persona no nos falla, ¿sí? ¿Y por qué? Porque conocemos a esa persona y decimos, no va a cambiar, siempre me va a querer. Y con Dios es lo mismo, Dios es inmutable, no cambia. Y también la ley de Dios es siempre igual. Dios es eterno y la ley es eterna. Yo esto también se los puedo mandar al que quiera profundizar más en este tema para que tengan los versículos, ¿sí? Pero esto es muy importante porque muchas veces hemos escuchado este versículo de la Biblia que dice que le dijeron los discípulos a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, 2 mandamientos hay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, 2 mandamientos nos muestra. ¿Cuál? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero lo que vamos a ver, que es lo más interesante, porque muchas veces, ¿qué pasa? La gente piensa de que porque Jesús dijo esto, entonces dicen, bueno, ya con ser bueno, ya con amar a tu prójimo, con amar a Dios, ya es suficiente. Esa ley, la que Dios escribió, la gente piensa de que ya no es importante porque dicen, es para los judíos. Pero vamos ahora a estudiar los 10 mandamientos y vamos a ver, son 10, ¿sí? Pero los primeros 4 mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios. Los primeros 4 mandamientos nos van a hablar de cómo es que tenemos que amar a Dios, ¿sí? O sea, cuando Jesús dijo amarás a tu Dios, ¿sí? Amarás a Dios, no dijo la ley que escribí con mi dedo se terminó. No, nos dijo, no, te lo resumo. Esto es amar a Dios. Y si queremos ver cómo tenemos que amar a Dios, tenemos que ver los primeros 4 mandamientos. Y el segundo dice, es semejante a este, amarás a tu prójimo. Entonces, si queremos saber cómo Jesús nos dijo que amáramos a nuestro prójimo, porque Jesús nos dijo amarás a tu prójimo, pero ¿cómo amamos a nuestro prójimo? Bueno, para eso tenemos la siguiente parte de los 10 mandamientos, que son los 6 siguientes, que nos dice cómo amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y los vamos a repasar y capaz que muchos se van a sorprender y van a decir, yo no sabía, o yo lo sabía diferente porque mi iglesia se enseña diferente, ¿sí? Y no quiero que capaz que acá en la mitad de cuando estemos estudiando, capaz algunos se van a adelantar y van a decir, pero vamos a responder las preguntas al final, ¿sí? Si hay algunas preguntas. Entonces, vamos a repasar el primer mandamiento. No tendrás dioses fuera de mí. ¿Qué significa un solo Dios? ¿Sí? Hay que adorar a Dios y a ponerlo a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Y cuando uno dice
poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, también tenemos que pensar de que es importante cuando abrimos los ojos a la mañana, poner a Dios, a nuestro Dios en primer lugar. Abrir los ojos y decirle, Dios, te pongo mi día, mi vida en tus manos, acompáñanos. Y mostrarle a Dios que Dios es nuestra prioridad, ¿sí? El segundo mandamiento, a ver, un minutito. El segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Miren, dice, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso. Aflijo a los hijos de iniquidades, ¿sí? De los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro piedad a miles de ellos que aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Acá Dios te dice, yo soy un Dios celoso, ¿sí? Yo quiero que me adores a mí solamente, no quiero que te vayas atrás de otros dioses. Sí, también tenemos que pensar, no te vayas atrás de imágenes, no te vayas atrás de santos, no te vayas atrás de estatuas, de santitos, de estampitas, que a veces la gente por querer tener una imagen de Dios y decir, ay, quiero ver a Dios, ¿sí? Por querer decir, quiero ver a Dios, ponen una estampita o un dibujito, entonces la gente de alguna manera tiende a orar y a pensar que la estampita me da suerte o me ayuda. Pero hay que entender que acá en el segundo mandamiento, este mandamiento fue escrito por el dedo de Dios, dice, no te hagas imágenes, nada. Y Dios te dice, no te hagas imágenes porque yo soy un Dios vivo, que estoy vivo para ayudarte, y aunque nosotros no lo vemos, lo podemos sentir. La electricidad, ¿vemos la electricidad? No, pero lo tocas, ¡ay! Me electrocuté, te hace saltar y sabes de que la electricidad existe. Con Dios es lo mismo, no necesitamos una estatua, una imagen, un santo. Necesitamos creer que Dios está vivo y nos responde, ¿sí? Tenemos que aprender a sentirlo. Capaz que estamos estudiando recién la Biblia, estamos empezando a conocer a Dios y capaz que decimos, yo oro, pero no siento que Dios me responde. Bueno, es el momento de que cuando uno empieza a acercarse a Dios, a crecer con Dios, de a poquitos vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y a veces tenemos una vocecita en nuestra conciencia, ¿sí? Que nos dice eso está bien, eso está mal, y eso también es Dios que nos habla, ¿sí? Entonces acá el segundo mandamiento que tiene que quedar claro, no hay que hacernos imágenes, no santos, no estatuas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esto? No jures. No hay que jurar, no hay que decir, ay, por Dios, ay, te juro, porque cuando uno está ahí como no respetando el nombre de Dios. El nombre de Dios es sagrado y lo vamos a decir cuando es importante, no en broma, ¿sí? Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. En las Biblias católicas, ¿sí? Y en muchas Biblias lo van a encontrar como sábado, pero en la mayoría de las Biblias vamos a encontrarlo como acuérdate del séptimo día, ¿sí? Y acá dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Acá nos dice Dios, podés hacer lo que quieras, ¿sí? Podés trabajar, hacer tu obra en 6 días. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Miren,
este mandamiento es muy interesante, porque quiero hacer el paralelismo con el sello de un médico. Cuando uno va al médico y te da una receta con la prescripción de lo que tenés que tomar, te pone un sello. ¿Y el sello qué dice? Te dice el nombre del médico, ¿sí? Y acá vamos a identificar en este mandamiento que esté el nombre de Dios, ¿sí? Después te dice, en el sello del médico, ¿qué te dice? Médico, ¿sí? Acá vamos a ver que en este mandamiento nos dice que Dios es nuestro creador, ¿sí? Médico es el título. Acá Dios, creador, ¿sí? Y también te dice en qué hospital, en dónde se mueve el médico. ¿Dónde? En el hospital, en el Fiorito, en el Pirobano, ¿sí? ¿En qué hospital está el médico? Bueno, acá nos va a decir dónde está el gobierno de Dios. Y de alguna manera este cuarto mandamiento es como un sello. Y hay diferentes versículos en la Biblia que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero que nos dice que este mandamiento es señal entre Dios y su pueblo. Y es muy interesante y lo vamos a, ahora que estamos pensando, vamos a identificar acá cuando Dios nos habla de que es un creador, que Dios es creador, que Dios es dueño del cielo y de la tierra. Y veamos el versículo. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. O sea, el día sábado es un día santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Trabajemos desde el domingo hasta el viernes, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra. Acá nos dice, hizo el Señor, ¿sí? Que esto cuando dice que hizo el cielo, la tierra, nos muestra un creador y el mar y lo que en ellos y lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Dios reposó el séptimo. Por eso bendijo el sábado y lo declaró santo. ¡Wow! Acá nos damos cuenta que el día séptimo es el día de descanso. Pero ahora capaz están preguntando, pero yo voy a la iglesia el domingo. ¿Por qué muchas personas van a la iglesia el domingo? ¿Por qué la mayoría de las iglesias se congregan el domingo y no el sábado? Lo vamos a ver al final de la clase, así que se tienen que quedar hasta el final para poder estudiar esto. ¿Cómo es que muchas iglesias hicieron el cambio? Y vamos a ver si eso realmente es lo que Dios quiere o no. Y acá, bueno, entonces acá vieron que estos 4 mandamientos que dicen un solo Dios, acuérdate del sábado para santificarlo, porque yo soy tu Dios, ¿sí? De alguna manera lo reconocemos a Dios con el 4º mandamiento, el sábado, como Dios, como nuestro creador, ¿sí? Es una manera de alabarlo. Después te dice, no tomes el nombre de Dios en vano, no te hagas imágenes. Todos estos 4 mandamientos nos están mostrando el primer y gran mandamiento que Jesús mostró. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahora vamos a ver cómo vamos a amar a nuestro prójimo en estos siguientes 6 mandamientos. 5º mandamiento dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nos dice cómo tenemos que amar a nuestro prójimo, al ser humano. Después, 6º mandamiento: no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no hurtarás, que significa no robar. 9º, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Acá de alguna manera este falso testimonio, cuando una persona levanta ese falso testimonio, miente. Nos está queriendo decir, no mentirás. Después el 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Qué significan estos 6 últimos mandamientos? Dios nos está mostrando cómo debemos amar a nuestro prójimo, ¿sí? Esto es interesante porque los discípulos de Jesús le dijeron, Dios, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? ¿No? ¿Cómo podemos serte fieles? Y Jesús le dijo, bueno, te lo resumo. Pero cuando resumió, se dedicó a decirle los 10, pero
esos 2 mandamientos significan guardar esos 10 mandamientos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a primero entender, porque muchos de ustedes capaz, yo no sé si capaz algunos de ustedes son católicos y capaz están acostumbrados a adorar a algunos santos o a orarle a la Virgen, a algún santo, ¿sí? Que respetan, y yo no estoy acá para capaz apuntar algo o simplemente yo quiero apuntar qué dicen los 10 mandamientos y cómo estos 10 mandamientos fueron cambiados. Y yo lo quiero comentar, ¿sí? Estos 10 mandamientos, vamos a ver la versión, esta versión que es la que yo acabo de leer, es la de la izquierda, y acá vamos a hacer el paralelismo con unos 10 mandamientos que los podemos encontrar en cualquier libro de catequesis de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica, como fue la primera iglesia que se originó de alguna manera en el cristianismo, habían antes una iglesia cristiana primitiva, pero así como organización, la Iglesia Católica fue una de las primeras. Bueno, ellos tomaron estos 10 mandamientos y de alguna manera los modificaron. Después al final de la clase vamos a ver un video, ¿sí? Y bueno, y se modificaron estos 10 mandamientos, pero quiero que entendamos una cosa, que nadie tiene derecho para cambiar o modificar algo que fue escrito exactamente con el dedo de Dios. ¿Sí? Pero vamos a hacer, y estos 10 mandamientos que ahora los vamos a leer, son unos mandamientos que los podemos encontrar en cualquier libro del catequismo, del catequesis, ¿sí? Y a los que fueron capaz a un colegio católico, yo fui a un colegio católico, yo realmente los aprendí de la manera del libro, ¿sí? Y después cuando fui a comparar de la Biblia, dije, pero es diferente, ¿cómo es posible? Y ahí fue como empecé a ir tratando de profundizar en el tema. Y los vamos a comparar. No tendrás dioses fuera de mí, ¿sí? Bueno, si leemos acá en el libro, dice, yo soy el Señor tu Dios, no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Es igual? Sí, es igual. Después te dice, segundo mandamiento, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? Que dijimos de las imágenes, pero ¿qué pasa? Al principio, en el cristianismo, la iglesia, esta iglesia, quería incluir más personas dentro de la iglesia, quería que toda la gente creyera, y entonces también querían incluir a los griegos. Pero ¿qué pasa? Los griegos tenían muchos dioses, como la diosa Venus, ¿sí? Todos estos dioses, y entonces les dijeron, bueno, le dijeron, ¿qué hacemos con la diosa Venus? Ah, yo tengo mi estatua. Entonces le dijeron, bueno, vamos a aceptar tu estatua, va a ser la Virgen María y su hijito, ¿sí? Entonces como que de alguna manera la iglesia se empezó a aceptar las imágenes, ¿sí? Dentro de la iglesia. Pero eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere, ¿sí? Después ese tercer mandamiento. Sí, entonces, ¿qué pasa? En el libro del catequesis, ese segundo mandamiento de las imágenes fue eliminado, se omitió. Entonces, todos los mandamientos pasan uno. No sé si esto está siendo muy complicado lo que estoy diciendo, porque hay algunos que primera vez se conectaron, pero lo que yo quiero dejar acá, que este tercer mandamiento, este segundo se eliminó, el tercero, que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, es igual, ¿sí? El cuarto mandamiento, como el segundo se eliminó, el cuarto pasó a ser el tercero. Y lo cambiaron un poco. En lugar de decir del sábado, te dice santificar las fiestas, que seguro lo sabrá. Dice en el catequismo. Pero en realidad es el sábado. Y después todos los mandamientos es como que se modificaron los números. ¿Sí? Yo esta foto después al que quiere se los voy a mandar a que lo vean, ¿sí? De más cerca, porque acá capaz lo ven en chiquito, ¿sí? Entonces el quinto mandamiento pasó a ser el cuarto, que dice honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no cometerás adulterio, pasó a ser el quinto, ¿sí? Todos se corrieron uno. ¿Y qué pasa? Como se eliminó el segundo mandamiento, el de las imágenes, para que hayan 10, porque los 10 mandamientos tienen que ser 10 mandamientos, entonces pusieron
el 10º de no codiciar las cosas de tu prójimo, ni la mujer, lo dividieron en dos. Uno, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y otro, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ¿sí? Pero, bueno, entonces de alguna manera lo modificaron, pero nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia, porque esto, si bien fueron modificaciones humanas, no lo tenemos que, no es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta ley? ¿Sí? Nos muestra que somos pecadores, que como nosotros solos no podemos, que necesitamos un Salvador. El diablo, sabemos que existe el diablo, quiere que pensemos que la ley no sirve más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la ley no sirve más? Si la ley no sirve más, entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa, total, no es pecado, ¿sí? Y entonces, si no es pecado, no necesitamos ser salvos del pecado, no necesitamos un Salvador. En cambio, es importante entender que estos 10 mandamientos de alguna manera nos acercan a Dios, nos ayudan a decirle, Dios, yo me comprometo con vos y voy a hacer tu voluntad, voy a ser obediente. No, la ley no nos salva, no, porque nosotros somos salvos por Cristo, por gracia, pero la ley nos muestra de alguna manera qué está bien y qué está mal, y nosotros para poder ser hijos obedientes de Dios tenemos que tratar de hacer lo que Dios quiere. Y acá una vez más son los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús hacia esta ley? ¿Jesús realmente cumplió la ley o no? Jesús dijo así, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Entonces, para estar en el amor de Dios, tenemos que ser hijos obedientes de Dios. No porque la ley nos salve, pero sí para obedecer por amor a Dios. Y Jesús o alguien realizó cambios en estos 10 mandamientos. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar significa cambiar. No he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. ¿Sí? Esto fue lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, continuemos, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con este versículo Jesús nos dice, yo no vine a cambiar la ley, no vine a darte nuevos mandamientos, te vine simplemente a mostrar, ¿sí? Porque a mostrar cómo debemos cumplir estos 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cómo podemos? Porque sabemos que Jesús vino acá a la tierra como un niño para tomar nuestro lugar como pecadores y morir en la cruz y mostrarnos, porque a veces nosotros pensamos, decimos, ay, miren todo lo que estoy pasando, estoy sufriendo, esta vida está llena de dolor, lleno de tristezas. ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? ¿Quién se puede poner en mis zapatos? Jesús sufrió todos los dolores, todas las aflicciones que nosotros sufrimos hoy en día, Jesús también las sufrió. Entonces, cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, decile a Jesús, Jesús, yo sé que vos me entendés. Jesús estuvo como vos, acá en la tierra, sufrió aflicciones, dolores, tristezas, ¿sí? Y es el único que como ser humano, porque estuvo como ser humano, puede entendernos. Entonces, saben que cuando nosotros le pedimos a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que Dios nos consuele, dice que Jesús, que es también Dios, va al trono de Dios y le dice a Dios, le muestra a Dios sus manos y le dice, vieron que cuando Jesús lo crucificaron, quedaron las heridas en sus manos. Jesús va, le muestra sus manos heridas a Dios y le dice, Padre, perdónales, ayúdale a esta persona. Es mi hijo, yo ya morí por esta persona, ya pagué la deuda del pecado, ¿sí? Y de alguna manera Jesús nos reconcilia con Dios, ¿sí? Y Jesús nos dice que Él no vino a hacer cambios, simplemente nos vino a mostrar y también nos entiende, ¿sí? Nos vino a mostrar cómo cumplir la ley. Y puede alguien, a ver, Jesús no cambió los 10 mandamientos.
¿Puede alguien cambiar los 10 mandamientos? ¿Puede una iglesia cambiar los 10 mandamientos? ¿Una persona? ¿Un pastor? Miren qué dice en Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todo lo que Dios hace es siempre igual. No se puede cambiar ni disminuir, ¿sí? Entonces, si hay alguien que cambió o cambia, es un error. Y cada uno va a tener que dar cuenta, ¿sí? Y veamos, hay un tema, acá capaz que todos sabemos que no hay que robar, que no hay que matar, no hay que mentir, pero hay dos mandamientos que son los que capaz al leer estos 10 mandamientos dicen, bueno, pero yo no guardo el sábado, y acá nos dice el cuarto mandamiento que hay que descansar el sábado, o pensamos, entonces veamos, ¿qué hizo Jesús? Porque Jesús era judío, ¿sí? Pero él estuvo entre los judíos y los judíos le decían, vos no sos un buen judío porque no descansás el sábado. Entonces el cristianismo, mucha gente cree que Jesús no descansó el sábado, pero lo interesante es que Jesús descansó el sábado de una manera diferente que los judíos. Entonces, como fue diferente, los judíos dijeron, no guardaba el sábado. Y el cristianismo dice, Jesús no guardaba el sábado, entonces nosotros tampoco no guardamos el sábado. Pero es importante entender que el sábado, Jesús sí guardó el sábado, pero de una manera diferente que los judíos, ¿sí? Y de esa manera es como nosotros tenemos que descansar. ¿Qué pasa? Los judíos eran legalistas. Los judíos le pusieron un montón de extremismos, fanatismos, exageración a la ley de Dios. Entonces Jesús le dijo, no, chicos, así no van las cosas. Son unos fanáticos, son unos extremistas. Todo lo que vamos a hacer es cumplir la ley mostrando amor al prójimo, mostrando amor a Dios. Se cumple la ley, pero sin extremismos. Y miren lo que dice acá. Vamos a ver cómo Jesús sí descansó y fue a la sinagoga los sábados. Y dice así, vino Cristo a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. O sea que Jesús iba a leer la Biblia, ¿sí? Los sábados a la sinagoga, ¿sí? Y ¿y cómo podemos darnos cuenta qué día de la semana es el séptimo día? Hay personas que dicen, pero el séptimo día puede ser que sea el domingo. A mí me enseñaron que la semana empieza el lunes. Entonces, ¿pero cómo la Biblia llama este séptimo día de la semana? Hay un versículo que vamos a ver, ¿qué dice? Que dice... vamos a ver esto. El séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y antes que lea esto, les quiero mostrar. Cuando Jesús murió, saben, nosotros Pascua sabemos que Pascua, ¿cuándo celebramos? Los domingos. El domingo de Pascua, que comemos el huevito de Pascua un domingo, ¿sí? Pero, que es cuando Jesús resucitó. Pero sabemos que Jesús murió un viernes murió en la cruz, ¿sí? Viernes Santo. El sábado descansó en la tumba y el domingo resucitó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando capaz hay gente que dice, no, pero capaz que el séptimo día es el domingo, no es el... Bueno, acá hay un versículo en Marcos 16, 1 y 2, que dice que las mujeres que acompañaban a Jesús y que estaban todas doloridas porque Jesús había muerto, dicen que fueron al sepulcro el primer día de la semana. Y miren acá, dice, y como el sábado pasó, Jesús estaba en la tumba, muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro. ¿Sí? Las mujeres estas que fueron a ver a Jesús resucitado, fueron el primer día de la semana, y ese primer día de la semana sabemos que es el domingo porque resucitó, ¿sí? Entonces ahí es para poder entender que el séptimo día es sábado,
¿sí? ¿Y quién hizo el sábado? ¿Es que Dios lo hizo el sábado para los judíos, capaz? No. Miren, ¿vieron a Adán y Eva? Dios creó a Adán y Eva. Hizo la creación en 6 días. Los que estuvieron en la clase de niños estudiamos que en 6 días Dios hizo la creación, hizo al hombre el 6º día y el 7º día descansó. ¿Sí? Y ahí es como Dios de alguna manera le enseñó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, que el sábado era un día especial. Y acá en Génesis, al principio de la creación, Dios dijo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el día 7º su obra que hizo y reposó el día 7º de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra. O sea, Dios apartó un día para que todos podamos descansar, y no tiene que ser un día de carga, que digas, ufa, es sábado. No, tiene que ser un día especial, donde vos decís, a ver, se terminó la semana, no importa si fue una semana fea, si fue una semana triste, si tuve problemas, listo, se terminó la semana. Y este sábado es un día de regocijo, un día de alegría, que estoy esperando ansiosa toda la semana, ansiosos ustedes, toda la semana a que llegue el sábado, para que el sábado digas, me olvido del mundo, me olvido de todo y soy feliz. A veces capaz que, no sé si alguna vez les pasó, a mí me ha pasado de decir, qué vida, qué semana re complicada. Quiero tener un día más para no hacer nada. Sí, un día extra quiero en la semana. Si han puesto a pensar, quiero un día más. Bueno, Dios hizo 6 días y dijo, ser humano, te doy ese día extra que querés para que descanses, para que seas feliz, para que disfrutes con tu familia. ¿Sí? Así que sí, después, bueno, acá hay otros versículos, no quiero que se haga más tarde, ¿sí? Pero también hay otros versículos que dicen que los apóstoles también iban el sábado a la sinagoga, ¿sí? Y no quiero, quiero que tengamos en cuenta que es lo más importante, que de alguna manera es la parte la única parte escrita por el dedo de Dios, y muchas veces estos mandamientos fueron olvidados. Y rápidamente quiero contar un poquitito de la historia. ¿Cómo es que en la historia se cambió y cómo es que la Iglesia Católica empezó a descansar el domingo en lugar del sábado? Resulta que había un emperador que se llamaba Constantino, ¿sí? Constantino. Entonces este emperador dice que no era cristiano, sí era pagano, él adoraba a su dios Sol, y dice que él iba a una guerra a conquistar ¿sí? Iba a una batalla a conquistar, iba en un puente. Y en este puente él adoraba al sol, imagínense, el sol para él era su dios. Y dice, a ver, miren, ¿ven esta foto? Dice que este hombre iba en el puente y vio un sol con rayos. Y en estos rayos vio como una cruz. Entonces dijo, me parece que el sol, mi Dios Sol, me está diciendo que me haga cristiano y que adore a la cruz. Entonces dijo, me voy a hacer católico, pero acá hay un problema. Los cristianos en ese momento descansaban el sábado. Entonces dijo, no, pero hay que descansar el domingo porque el Sunday, en inglés sun es sol, day, día del sol. Entonces es así que estos cristianos, Constantino dijo, bueno, yo me voy a hacer cristiano, voy a darle tolerancia religiosa a todos los cristianos siempre y cuando descansemos el domingo. Y entonces los católicos dijeron, bueno, vamos a estar bien de buenas con el emperador para que nos den una tolerancia religiosa. Y es así que se cambió y dijeron, está bien, hacete cristiano, vamos a descansar todos el domingo. ¿Sí? Y bueno, hay más historia, ¿sí? Que bueno, que se hizo cristiano y bueno, y él acá quiso hacer como la cruz, pero los rayos del sol en la moneda, ¿sí? De ese tiempo. Y no sé si les voy a poner, les quiero
bueno, también el segundo mandamiento se cambió también un poquito más con lo mismo para poder aceptar más personas, pero esto no es correcto. Nosotros tenemos que basarnos en los 10 mandamientos que Dios nos mostró y no en los mandamientos cambiados por el ser humano, ¿sí? Y ustedes capaz se están preguntando y dicen, no sé si creo lo que me está diciendo. ¿Será cierto que la Iglesia Católica lo cambió? ¿Será que en la Biblia hay alguna parte que nos dice que descansemos el domingo o vayamos a la iglesia el domingo? Bueno, la realidad es que en la Biblia no hay ni un solo lugar donde diga que descansemos el domingo o vayamos a la iglesia el domingo. ¿Se entiende? Ni un solo punto. Y entonces, es el sábado. ¿Y cómo es posible que la iglesia lo cambió? ¿Qué significa que una iglesia haya cambiado esto? Y vamos a ver este video, porque capaz que si yo les digo, no me creen tanto, pero si la misma iglesia católica acá les va a decir, no, ¿saben qué? Nosotros lo cambiamos porque si vos descansás el domingo significa sumisión a la iglesia. Pero la iglesia, el ser humano no tiene poder ni derecho de cambiar algo que fue escrito por el dedo de Dios. Quiero poner este video, espero que no sea cortito, no quiero que, a ver, espero que sea entendible, ¿sí? Está acá los subtítulos, porque va a hablar en inglés. Y veamos que acá él va a decir de que la Iglesia Católica cambia los 10 mandamientos el sábado por el domingo, y que bueno, que el tema del domingo no hay en ninguna parte de la Biblia. Lo vamos a escuchar. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment.
the papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos, y esto es más, ¿no? Pero, ¿cuándo empieza, por ejemplo, el sábado? Esto lo vamos a ver si no en una clase más adelante, pero el viernes a la noche, cuando se pone el sol, ya empieza el día santo para Dios y termina el sábado a la noche. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado es un día santo para Dios, ¿sí? En Génesis 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Siempre cuando Dios muestra un día, creó el día, empezó siempre en la tarde y en la mañana termina el día. ¿Sí? A veces dicen, con la muerte de Jesús no se abolió la ley. No. La ley simplemente nos muestra que está bien y que está mal, no nos salva. Jesús nos salva, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Porque la ley nos dice, eso está mal, lo que hiciste, sos pecador, necesitas a Jesús, ¿sí? No importa el pecado que tengamos, si nosotros nos arrepentimos y tratamos de hacer la voluntad de Dios y nos acercamos a Jesús, Jesús murió por nosotros. Y Él quiere, ¿sí? Nos está esperando con los brazos abiertos para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para ser nuestro mejor amigo. Y que de ahora en más, espero que Jesús sea nuestro mejor amigo, ¿sí? Y que nos ayude a poder hacer su voluntad. Hay que obedecer a Dios, no para ser salvos, ya somos salvos por Jesús, ¿sí? Pero porque somos salvos, queremos ser hijos obedientes a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios, guardar su ley, guardar sus mandamientos, respetar los mandamientos de Dios. Y ahora quiero hacer una pregunta muy personal para todos ustedes, ¿sí? Y ahora entendimos un poco esto. Hay muchos de ustedes que no han venido a las primeras clases, que es la primera vez que se están conectando y capaz que están diciendo, esta clase es medio muy informativa, ¿sí? Y porque capaz que no vieron clases anteriores, ¿sí? Pero quiero que hoy quede en nuestra mente de que Jesús nos ama, nos da la salvación. Si bien tenemos una ley que nos dice, nos condena de alguna manera, porque nos dice, te portaste mal y sos pecador, tenemos a Jesús que nos salva y nos perdona, ¿sí? Pero cuando Jesús nos da ese perdón, no significa que la ley se terminó. Simplemente la ley nos dice que está bien y que está mal. Como hijos obedientes a Dios, por amor a Dios, tratamos de cumplir la ley, ¿sí? Y por amor, por gracia, por perdón, somos salvos, ¿sí? Porque Jesús murió en la cruz. Entonces, acá hay una pregunta, ¿sí? Yo siempre en cada clase mando unas lecciones en PDF que se llaman La Fe de Jesús. Esta es la lección 11, ¿sí? Y bueno, yo acá he cortado un pedacito de la lección, ¿sí? Que es lo que fui desarrollando hoy en la clase. Y acá dice, después de haber entendido, ¿sí? Esta lección, mi decisión personal es, acepto la santa ley de Dios, procuraré con la ayuda de Dios respetar los 10 mandamientos. Y esta es una decisión personal de cada uno de ustedes y de mí también, ¿sí? Para poner en nuestro corazón y decir, amamos a Dios, queremos ser obedientes a Dios, me quiero comprometer con Dios y guardar sus mandamientos. Capaz que cuando no estamos acostumbrados es un poquito difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible,
¿sí? Y quiero que quede en nuestro corazón de que con Dios todo es posible, Jesús es nuestro mejor amigo y cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, anda a Jesús, que Jesús es el que siempre está al lado tuyo, es nuestro Padre, nuestra Madre, es el que no nos falla, nuestro fiel amigo, ¿sí? Y voy a poner una canción para terminar, a ver si encuentro. Un minutito. Siempre me esperaste, cual amigo fiel, sentado a mi lado, siempre junto a mí. Cuando solo estaba, sin decirme nada, te acercaste a mí. En las noches tristes tú me acompañabas y cuando lloraba tú me consolabas y en las madrugadas frías del invierno tu brazo de amor cubría mis espaldas y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús, si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. En las noches tristes tú me acompañabas y cuando lloraba tú me consolabas y en las madrugadas frías del invierno tu brazo de amor cubría mis espaldas y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús, si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada
Jesús, si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Y cómo resistirme tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. Por amor a mí. This is the new Ergo Smart Base from Tempur-Pedic, and it responds to snore. Muy bien. Para terminar, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Inclinemos nuestros rostros para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, gracias porque pudimos, Señor, estudiar tu palabra y ahora te quiero pedir que te quedes con cada uno de nosotros. Padre, Señor, especialmente por Javier, por Francisco, también, Señor, por Brian, Eric, Señor, que están pasando un momento difícil, te quiero pedir, Señor, que estés con ellos, con esa familia, reconfortándolos, ayudándolos, Padre. Señor, sé su mejor amigo y que ellos realmente te puedan sentir. También, Padre, te quiero dar gracias porque Ángel se pudo conectar, también Alejandro. Señor, gracias por Ramón, que siempre se conecta. Padre, por Elda, te quiero suplicar una bendición especial sobre cada uno de ellos. Espero no olvidarme de ninguno. También, Señor, por Nancy, que se conectó, por... Señor, tú conoces a todos los presentes. Te los pongo en tus brazos de amor, Padre, para que ellos puedan conocerte y sentir tu amor. Te suplico que ahora nos ayudes a poder descansar y quédate en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, gracias por estar. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran comentar, no sé, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Este es el momento, me pueden preguntar cualquier cosa, de este tema o de cualquier otro tema que capaz que tengan alguna duda, si lo sé, les puedo responder. Y bueno, si no hay ninguna duda más, les mando un abrazo a cada uno de ustedes, gracias por conectarse y vamos a tener la siguiente clase el siguiente viernes, ¿sí? Si tienen alguna duda, me contactan ahí por WhatsApp. Ángel, yo no sé, vos mandame después un mensajito, así agendo bien tu número, ¿sí? Porque tengo 2 Ángeles por ahí. Así que, sí, así estamos en contacto. Yo soy Ángel de México. Muy bien, Ángel de México. Muy bien, Ángel. Hablamos por WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Me has Muy mandado bien. mensajes por WhatsApp. Muy bien, Ángel, gracias por conectarte, gracias, Javi, un abrazo a toda tu familia, a tus hermanos. Yo ahora un ratito te voy a hacer un llamadito, ¿sí? Gracias, Ramón, por estar, Nancy, Genia, gracias por la clase de niños, Feli, gracias y les mando un abrazo a todos. Gracias. Bendiciones. Chao. Igualmente. Adiós. Chao. Gracias.